Bueno, hay una palabra que el Señor me estaba hablando en estos días, ¿no? Una palabra que está escrita en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, versículo solamente, capítulo 119 y versículo 126, porque el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, con más versículos. Creo que tiene 165, si no me equivoco. Y el verso 126, así, dice: tiempo es de actuar, oh Yahvé, porque han invalidado tu ley. Tiempo es de actuar. Quiere decir que es tiempo de hacer obras, de actuar, de movernos en lo que vemos en el Señor y de actuar, decía el salmista. Tiempo es de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Porque es vergonzoso como este mundo ha invalidado casi totalmente la ley de Dios, porque, como bien dijo el profeta Isaías, a lo malo dicen bueno, a lo bueno dicen malo, hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y bueno, vemos, ¿no?, como este mundo, los impedimentos, de repente seguimos encerrados, sin poder reunirnos. El gobierno no trata de implantar la reapertura de los templos, pero de una forma ambigua, de una forma que no es totalmente clara, ¿verdad? Que se pueden hacer unas cosas sí, otras no. En definitiva, vemos como el mundo invalida la ley de Dios y como decía el otro día, no tienen a Dios presente en sus políticas, en sus estrategias, mucho menos en sus vidas, en sus pensamientos, ¿no? Porque reabrir los templos, pero no hacer servicios, no hacer reuniones, no, o sea, es un tanto, ¿no?, bueno. Y el plan de Dios para ti y para mí se resume en tres palabras, tres palabras que van unidas. Estamos hablando de visión o emoción, y el plan de Dios es visión, pasión y acción. Nunca se me olvidarán estas tres palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque primero vemos el reino de Dios, vemos la gloria de Dios, vemos el rostro de Dios, vemos lo que Dios quiere. Dios nos da la visión y por lo tanto nos enamoramos en esa visión, ¿no? Un vidente se enamora por los ojos. Vemos la hermosura de Dios y nos enamoramos, y si te dejas enamorar por Dios, pues entonces Dios te seduce santamente y te da una locura maravillosa de amor, y es el romance más glorioso que puedes imaginar. Ese es el romance entre el amado y la amada, ¿no? Pero para actuar antes hay que recibir dos cosas que preceden a la acción. Número uno es la visión y número dos es la pasión, que quiere decir entusiasmo. Pasión es entusiasmo, pasión es denuedo, pasión es celo, ¿no? Es estar realmente seducido y apasionado por el Señor y enamorado del Señor. Porque, hermanos, si la visión que tienes de Dios o que recibes de Dios no se convierte después en una acción, es porque solamente fue una emoción, un sentimiento, y es de lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿no? Que la visión se tiene que convertir en una acción. Que no, si no se convierte en una acción, quiere decir que solamente fue un sentimiento, fue una emoción pasajera que vino y se fue, ¿no? Y no podemos dejarnos guiar por emociones, porque las emociones son solamente sentimientos humanos, y necesitamos ver a Dios en todas las áreas de nuestra vida para que luego eso se manifieste en forma de acciones. Vamos a leer en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4,
Leamos la palabra del Señor. Dice así. Dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Yahvé me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión se tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuyo alma no es recta se enorgullece, mas el justo, por su fe, vivirá. Que el Señor bendiga su palabra. Dice aquí el profeta, sobre la fortaleza afirmaré el pie sobre la roca, sobre la fortaleza. Primeramente, sobre la fortaleza afirmaré el pie, sobre la roca, sobre mi fortaleza que es Cristo. Y entonces dice, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y una vez afirmado, una vez bien firme, una vez que nuestras vidas están bien afirmadas en la roca que es Cristo, dice después, velaré para ver lo que se me dirá. Es decir, estaré velando, pendiente, para ver lo que Dios me dice, para ver lo que Dios me habla. Y una vez que Dios me habla, entonces yo tengo que responder. Dice, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? Quiere decir, porque Habacuc estaba en un conflicto, pero siempre que Dios nos habla, lo que Dios espera de nosotros es una respuesta, conforme a lo que Dios nos ha hablado, conforme a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios nos está enseñando, a lo que Dios nos está exhortando, consolando o corrigiendo, ¿no? Entonces, estar alertas, ¿no?, para ver lo que se me dirá. Siempre con los oídos bien atentos para oír la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios con claridad. Porque Dios desea hablar contigo y conmigo. Y hay que estar atentos para oír lo que Dios nos dice. Porque Dios no habla tanto, ¿no? A veces los hombres hablamos demasiado. Yo creo que Dios, cuando habla, su voz es como un trueno, ¿verdad? Y a veces habla poco. Y de tal manera que a veces pasan días y dice, Señor, háblame, que si tú no me hablas estoy perdido, ¿no? Si tú no me guías, si tú no me enseñas, si tú no me ministras, estoy perdido. Necesito escuchar tu voz cada día con claridad, ¿no? Y Dios habla poco. Una palabra de Dios es suficiente. Una sola palabra sirvió para que el centurión romano le dijo a Jesús, di la palabra y mi criado sanará. Y entonces así fue, ¿no? Una sola palabra. Porque una sola palabra es suficiente. Una sola palabra de Dios verdadera, una determinación de Dios verdadera, mueve todo el universo. O sea, Dios es así es como un trueno, ¿verdad?, que hace producir, ¿verdad?, y que las cosas sucedan. Pero una sola palabra, dijo el centurión romano, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra. Entonces es necesario velar para ver lo que se nos dirá tocante a nuestra queja, tocante a nuestra necesidad, a nuestra carencia, a nuestra falta de respuestas, a nuestras dudas, a nuestras inseguridades. Tenemos que tener esa palabra de Dios que nos afirma, que nos levanta, que nos sostiene, ¿verdad? Y que nos pone sobre la roca, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y Dios está anhelando hablar contigo y conmigo, pero hemos de estar atentos, ¿verdad? Y una sola palabra de Dios puede revolucionar vidas enteras, comunidades enteras, pueblos enteros, ciudades, naciones. Una sola palabra de Dios.
Entonces, luego le dice, y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Una de las maravillas que yo he experimentado en nuestro ministerio es que Dios nos ha dado una visión hermosa, ¿no? Una visión amplia, una visión grande, ¿no? Dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra todo el que la leyere. O sea, hay que leer la visión para luego correr en ella, hay que entender la visión, hay que afirmar la visión en nuestras vidas para luego poder andar en esa visión y correr en ella, como dice aquí, ¿no? Para que corra todo aquel que la leyere, ¿no? Y como decía, Dios nos ha dado en este ministerio, hermanos, una enorme visión, ¿no? Hemos visto el reino de Dios y por eso este ministerio se ha diversificado en muchas de las áreas del reino de Dios de una forma pues milagrosa, ¿verdad? Y no en todas, pero sí en muchas de las áreas hasta alcanzar áreas pues tan importantes como son la educación, la enseñanza, el discipulado, la economía, el reino de Dios en la economía, los medios de comunicación y tantas cosas, las empresas cristianas para generar recursos para la obra social y tantas cosas, ¿no? Que Dios nos ha dado la amplitud de ver para poder hacer conforme a lo que hemos visto, ¿no? Una visión pues que nos asombra constantemente y que nos hace pues a veces sentirnos impotentes al ver mucho más de lo que podemos hacer, o sea, porque a veces vemos pero no llegamos hasta donde quisiéramos llegar, porque el mayor problema que tiene Dios es el mismo que tuvo Jesús cuando dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y ese es el mismo clamor hoy en día, es que el Señor envíe verdaderos obreros, que son verdaderos hombres y mujeres desafiados totalmente en un compromiso íntegro en sus vidas para seguir a Jesús y ser sus siervos hasta lo último de sus vidas, con todas las consecuencias, ¿no? Eso es un verdadero obrero dentro de la obra de Dios. Una visión que nos asombra y, bueno, y el colirio con el cual Dios ha ungido nuestros ojos para ver el reino de Dios y ver su plan, pues nos hace ver y nos muestra la gloria de Dios en esta visión tan maravillosa, ¿no? Pero hemos de declarar, dice, esta visión, si es que la hemos recibido. Y después dice que hemos de correr en ella si es que hemos leído, ¿no?, en esa visión, ¿no?, porque el tiempo es corto. Entonces, hermanos, la visión que Dios nos da no es una emoción. La visión que Dios nos da no es para estarnos quietos. Hemos de reaccionar a lo que Dios nos habla, ¿no? Estamos en una carrera, la carrera de la fe, y el buen corredor no empieza la carrera corriendo como una liebre, ¿no? O sea, de una forma así muy deprisa, ¿no? Sino que va acelerando paulatinamente, va calentando motores, ¿no?, para terminar la carrera corriendo, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo al final de sus días, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Decía, he acabado la carrera. He tenido que correr una carrera para llegar hasta el final, ¿no? Y cuando hablo de correr, estoy hablando de correr en el espíritu del Señor, en los mandamientos del Señor, porque podemos correr mucho con nuestras piernas y podemos mover mucho el cuerpo, pero si no corremos en el Señor, entonces de nada sirve correr físicamente, ¿no?, sin saber a dónde corremos, ¿no? Tenemos que correr, dice el apóstol Pablo, de esta manera corro, ¿no?, dice allá en la carta a los Corintios, dice, no como a la aventura, de esta manera corro y sabiendo hacia dónde voy, en lo cual es mi meta, a lo cual estoy siendo desafiado. No corro
no peleo como quien golpea al aire, sino que sé dónde voy, sé cuál es mi destino, ¿no? Corro sabiendo hacia dónde corro, hacia dónde voy, ¿no? De esta manera corro, dice, porque no sabéis que todos en el estadio corren, pero solo uno se lleva el premio. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis, ¿no? Porque ellos corren para recibir una corona corruptible, pero nosotros corremos para recibir una corona incorruptible que el Señor nos va a dar a todos aquellos que aman su venida. Amén, hermanos. Entonces, correr en el Espíritu. Pero ¿has leído la visión? ¿Has leído ya la visión? ¿La has leído en tu corazón, en tu vida, en tu alma? Porque si no has leído la visión no podrás correr en ella, porque aún no la has recibido, ¿verdad? ¿Qué es lo que ves en el Señor en este tiempo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Pues dice, he aquí que aquel cuyo alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hoy te quiero preguntar algo. ¿Sentimientos o fe? ¿El justo por sus sentimientos, por sus emociones vivirá? No. Dice, el justo por su fe vivirá. No vivirá por emociones. Porque sabes una cosa, los sentimientos y las emociones nos dan una seguridad aparente, que no es verdadera. Porque los sentimientos son como alas de mariposa que van y vienen, ¿no? Ser sentimental o ser emocional es ser como una veleta, ¿no? Como una veleta que es llevada de aquí para allá. Mira qué día de sol más radiante, o mira qué día de lluvia, o mira qué día más oscuro, alegres o tristes, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de si sale el sol o no sale el sol, de si el día está alegre, de si el día está triste, de si para mí y para ti el sol de justicia que representa a Cristo sale todos los días. Amén, hermanos, sale todos los días, aunque las nubes sean negras, aunque el cielo esté gris, pero el sol de justicia que alumbra nuestros corazones sale cada mañana, sale cada día, porque Cristo es nuestra luz. Amén, hermanos, y Él brilla con su luz admirable, y eso es lo que alegra nuestra alma y lo que alegra nuestro corazón. Y el que no se deja guiar por eso cada día, pues vive, no se deja guiar por eso, pues cada día no vive el gozo de la salvación y así no cumple el mandato de Jesús de estar siempre gozosos, ¿no? Del apóstol Pablo, ¿no? En una revelación en su palabra cuando dice estad siempre gozosos, ¿no? Porque no dependemos de lo que tenemos, sino dependemos de lo que somos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Lo que tenemos es pasajero, lo que tenemos es emocional, no es un fundamento estable, ¿verdad? Pero lo que somos en Cristo Jesús, eso nadie nos lo puede quitar, nadie nos lo puede robar. Y si somos de Cristo, Él es toda nuestra fuente, nuestro gozo, nuestra paz. Y hay que tener mucho cuidado con las emociones, con los sentimientos, ¿verdad? Porque hay demasiado emocionalismo religioso que nos puede llevar a la insatisfacción, y el Señor puede venir y decir, este pueblo, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque están llenos de emociones, de sentimientos solamente, pero no ven ni se asombran ante mi majestad, ante mi autoridad, y no tiemblan ante mi presencia. Solamente brotan emociones, sentimientos, ¿verdad?, que no son afirmaciones espirituales, que no son fundamentos estables, que no son fundamentos firmes, sino que son emociones pasajeras. Y Dios no es una emoción, Dios es una visión verdadera que se convierte en una acción santa en nuestras vidas, no en una emoción.
Y el Señor pues tiene prisa en cierta manera en hacer su obra, ¿no? Porque decía el profeta Amós cuando le dice el Señor, ¿qué ves? Veo, le da una visión, ahí el profeta dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al que lleva la simiente. Quiere decir que de tal manera que el que ara alcanza al que siembra, quiere decir que todo va mucho más rápido, y el que siembra alcanza al que cosecha, ¿no? Es decir, como que está invertido, ¿no? Es decir, que el tiempo de arar la tierra se transforma en tiempo de siembra y el tiempo de arar se transforma en tiempo de cosecha. O sea, quiere decir que todo se acelera, ¿no? Y no cabe duda que Dios está acelerando los tiempos, y porque Dios tiene prisa y apresura su palabra, dice, para ponerla por obra, ¿no? Entonces, hermanos, visión o emoción, ¿no? Visión y pasión. Y la pasión nos lleva a la acción, porque la carencia de una vida sin pasiones es una vida insulsa, es una vida estúpida, diría yo, ¿no? Vivir sin pasiones, el hombre que no tiene pasiones en la vida, pues hace del hombre una vida insulsa, una vida sin valor, una vida estúpida, ¿no? Una vida sin, ¿no? Que no tiene sentido, ¿no? Pero ¿cuáles son las pasiones que mueven nuestra alma, que mueven nuestras vidas, ¿no? Porque las personas que no se apasionan son como agua que no mueve molinos, ¿no? Son personas que pasan por este mundo como bueno, sin valor, sin dejar huella, ¿no? Ay, amigo, yo si algo es importante de un siervo de Dios es dejar un legado, es dejar huella, ¿no? Porque somos representantes de Cristo, ¿no? Y si llevamos en los pies, estamos calzados con el apresto del Evangelio de la paz, entonces nuestros pies por donde van irán dejando huella, la huella y las marcas y las señales de Cristo, ¿no? Porque miremos, por ejemplo, cómo era la iglesia primitiva, ¿no? Pedro y Juan estaban en una ocasión que fueron apresados por predicar el Evangelio con denuedo, y entonces les apresaron y les querían prohibir de predicar el Evangelio, ¿verdad? Y entonces en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, después de eso son llevados ante el concilio, ¿verdad? Para que allí expondrían sus intenciones. Y entonces Pedro habló delante del concilio, y Hechos 4, capítulo 11, versículo 13, dice así, está hablando Pedro, defendiéndose delante del concilio, de los que le juzgaban, de los que le acusaban, y decían, este Jesús, dice, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los religiosos, los fariseos, ¿no? La cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Entonces dice que ellos, viendo el denuedo, dice, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ver el denuedo quiere decir que primeramente veían el denuedo, la pasión, el entusiasmo, el celo y la forma en la cual predicaban a Cristo, hablaban de Cristo, de verdad. Lo hacían con verdadero denuedo, con verdadero entusiasmo. Y eran hombres del vulgo, eran hombres sin letras, hombres que no eran estudiados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque habían salido del mar de Galilea, eran hombres pescadores que no habían ido a la universidad, que no habían ido a las sinagogas, a las escuelas rabínicas o
como fue Pablo. Pablo fue un hombre docto, pero Pedro y Juan fueron sacados de la barca, de la red, de la barca, de la pesca y del mar de Galilea, donde tenían su hábitat, su espacio donde trabajaban como pescadores, ¿verdad? Y ese era su medio de vida, pero de allí el Señor les llamó y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombre, dice, y al instante dejaron las redes y le siguieron a Jesús, y Jesús en el tiempo que estuvo con ellos les enseñó, les formó de tal manera y les dijo: esperad en Jerusalén. Cuando ya el Señor se despidió de ellos y ascendió a los cielos después de ser resucitado, después de morir y resucitar y presentarse nuevamente ante sus discípulos, les dijo: esperad en Jerusalén, porque yo me voy, pero esperad hasta que recibáis la promesa del Padre, y entonces seréis revestidos del poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y así fueron investidos de tal manera que empezaron a predicar el Evangelio con tal denuedo que en el primer sermón de Pedro se convirtieron 3.000 personas, después 5.000, y bueno, era una maravilla lo que estaban produciendo en la iglesia primitiva a través de la predicación del Evangelio de Cristo, ¿no? Y entonces hablaban con denuedo, hablaban con verdadera pasión, ¿no? Y se operaban grandes señales y milagros y prodigios, porque si no predicamos con denuedo, pues ¿cómo va el Señor a respaldar el Espíritu Santo, que es fuego consumidor, ¿no? Porque todo lo que no hagamos con verdadero amor, hermanos, con verdadera santa pasión, pues no le agrada a Dios, ¿no? Las obras superficiales, tibias, no le agradan a Dios. Y este es el denuedo que debemos pedir al Señor. Esa es la pasión que debemos pedir al Señor, que crezca y crezca en nuestros corazones, porque nadie va a crecer sin entusiasmo. Para mí la unción de Dios, entre otras cosas, es entusiasmo. Es entusiasmo, es tener entusiasmo, porque Dios es amor, Dios es entusiasmo, Dios es pasión, porque el entusiasmo se contagia y el entusiasmo zarandea y conmueve. Cuando alguien predica con un electrocardiograma de plano, así, pues no, el electrocardiograma tiene que tener altos y bajos, tiene que tener subidas y bajadas, ¿verdad? Hay que alzar la voz, hay que bajar la voz, hay que tener un temperamento, hay que tener denuedo, en definitiva, y predicar con pasión, ¿verdad? Pero cuando se hace con verdadera pasión, hermanos, que no es una interpretación, sino que sale del fuego que hay en nuestros corazones, pues entonces ese fuego que hace hervir las aguas remueve las entrañas, porque también hay aquellos que saben usar técnicas de interpretación para entusiasmar y para ganarse a la gente, ¿no? Son predicadores populistas también, igual que hay políticos populistas y hay políticas populistas de populismo, como estamos viendo en estos últimos años. Pues hay también ese tipo de mensajeros populistas que lo que hacen es ganarse el corazón del pueblo con lisonjas y con mensajes livianos y con mensajes que no tienen ese denuedo o esa santa pasión, ¿no? Y esa espada, sobre todo, que parte el alma y que penetra, ¿no?, en los corazones. Así que, hermanos, fuego vivo o un montón de cenizas. Dios quiere hacernos participar del presente eterno y poder decir cada día es mejor que el anterior. Que tú y yo podamos decir que hoy es mejor que ayer y que mañana podamos decir que fue mejor o será mejor que ayer, porque cada día es el día que Dios ha hecho y cada tiempo es el tiempo que Dios ha dispuesto para que nos alegremos, nos gocemos en el Señor y andemos en sus obras. Amén, hermanos. Hace falta pasión para todo. Mira lo que dice Éxodo capítulo 35, versículos 20 a 22. Dice así: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Dice, y vino todo varón, toda persona,
a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio, el Espíritu de Dios, lógicamente, le dio voluntad. Y vinieron con ofrenda a Yahvé para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra. Vinieron con ofrendas, vinieron con dádivas, vinieron ofrendando, ¿no? Y para las sagradas vestiduras del sacerdote, ¿no? Del templo, ¿no? Vinieron así hombres como mujeres. Todos los voluntarios de corazón vinieron. Voluntarios de corazón. No venían obligados, venían voluntarios de corazón. Y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro al Señor. Yo te pregunto en esta mañana, ¿ha estimulado Dios tu corazón? ¿Ha estimulado Dios tu corazón? ¿Y ha dado voluntad Dios a tu espíritu para que reciba la voluntad de Dios? Porque si Dios ha estimulado tu corazón y Dios ha estimulado tu espíritu y te ha dado voluntad, entonces lo que viene después es que traían las ofrendas, venían con ofrenda. Y cuando hablo de ofrenda no hablo de la ofrenda que estamos acostumbrados a pasar en los templos. No, llevamos 7 meses sin pasar ofrendas, sin pasar los alfolís, sin recibir los diezmos, pero la Iglesia sigue haciendo su obra, la provisión de Dios sigue aumentando, la gracia de Dios sigue sobre nosotros, amparamos a cientos y miles de personas que damos de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el Señor no detiene su brazo, porque el Señor no depende del rito religioso, del sistema religioso de diezmos y ofrendas. Y cuando hablo de ofrendas, hablo de la ofrenda voluntaria del corazón. Y la mejor ofrenda, ¿cuál es la mejor ofrenda? La mejor ofrenda eres tú y yo. Un alma, un obrero, un hombre dispuesto a hacer la obra de Dios, vale más que cualquier ofrenda. Claro que es buena una ofrenda, un diezmo, una donación económica para la obra de Dios, para saber usarla en la obra de Dios, por supuesto que sí, es buenísimo, pero cuánto más una persona que ha sido apartada y consagrada para Dios, a la cual Dios ha estimulado su corazón para que se convierta en un obrero en la obra de Dios, porque lo que Dios necesita en este tiempo son obreros para su obra, para su viña. Obreros consagrados a Dios, apartados para Dios, por entero apartados para Dios, para obedecerle, ¿no? Entonces, todos aquellos a los que el Espíritu Santo ha dado voluntad, tanto hombres como mujeres, una firme voluntad de agradar a Dios y de obedecerle, para la obra de Dios, para edificar el templo, el edificio que Dios, cuando hablo del edificio quiere decir para edificar la obra de Dios, para poner una piedra sobre piedra, para poner una roca sobre otra roca, para levantar un tabernáculo, pero no un tabernáculo, un edificio, sino para levantar un templo vivo, ¿verdad? Templos vivos, ¿no? Todos los voluntarios de corazón trajeron toda clase de joyas de oro, que representan los frutos del Espíritu Santo, además de los dones naturales. Ofrenda de oro que simboliza ofrenda de santidad, que es la mejor ofrenda, olor grato de santidad, porque estamos hablando de la obra del tabernáculo, ¿verdad? Tú sabes que tienes que hilar redes para pescar almas. Hay muchas maneras de hilar. Cuando oramos, estamos tejiendo mantos por aquellos por los que oras. ¿Tú sabías esto? Que cuando tú oras estás intercediendo por una persona, estás como tejiendo, estás cosiendo y tejiendo un manto que va a cubrir con tu oración, y ese manto va a cubrir a esa persona por la cual tú estás orando. Entiende esto. Pero cualquier don que tengas,
no solo que lo uses para ti, para tu propio beneficio, sino que lo uses para edificar la obra y la casa de Dios. Tienes un corazón voluntario, con una voluntad de servicio a Dios y al prójimo, hermanos. Porque Dios en este tiempo no quiere religión. Ya Dios se cansó de religión. Dios se cansó de ritos. Dios se cansó de cultos. Llevamos 7 meses, vamos para 8 meses sin hacer cultos. Dios se ha cansado de los cultos, de las fiestas solemnes. Y como decía Isaías, allá en el capítulo 1, hastiado estoy de vuestras fiestas solemnes, cansado estoy, dice el Señor, de vuestras fiestas solemnes, de vuestras grosuras de carneros, de vuestros... Estoy cansado, y yo creo definitivamente que Dios se cansó de religión, porque Dios quiere acción. Dios no quiere emociones. ¿Cuántas emociones se mueven a veces en las congregaciones, hermanos? Emociones humanas, sentimientos humanos, pero qué poco se mueve el Espíritu de Dios. Y para que se mueva el Espíritu de Dios, no hay que hacerlo en un servicio, en una reunión, Está bien que nos reunamos, está bien que nos congreguemos, lo haremos cuando se pueda, pero eso no es lo principal. Que la congregación sea la congregación espiritual de los templos del Dios vivo que ya están congregados, ¿verdad? Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que Dios habita en ti y en mí como templos del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer un texto impresionante en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Este texto habla de la visión y del llamado de un hombre, Isaías, llamado al ministerio profético, un profeta, Isaías. Y este texto, Isaías 6, nos habla de la visión y del llamado de Isaías. Vamos a leerlo. Isaías 6, del 1 al 8. Dice así: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Lo primero que dice Isaías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aquí el profeta nos está, Isaías, contextualizando el momento en que recibe la visión y el llamado del Señor, ¿verdad? Y dice, en el año en que murió el rey Uzías, nos traslada a una época, ¿verdad? A un reinado de un rey llamado Uzías, y es importante pues que primero nos detengamos en este hecho para un poco entender lo que vino después, ¿no? Que fue el llamamiento que Dios le hizo a Isaías, ¿no? Y la visión que el Señor le dio. Uzías, lo sabemos por la historia y por lo que la Biblia dice, fue un rey que trajo mucha bendición al pueblo de Israel, una gran bendición al pueblo de Israel. Fue un rey que gobernó en Israel durante muchísimos años. Si no mal recuerdo, creo que fueron 52 años los que Uzías reinó en Israel como rey. Era difícil que en este tiempo una persona reinara tantos años y que pudiese reinar por tanto tiempo, pero además de esto fue un buen rey en el sentido de que trajo una gran prosperidad al pueblo de Israel durante su reinado. Levantó un ejército muy poderoso que permitió al pueblo de Israel vivir en paz siendo una nación poderosa, es decir, las naciones de alrededor respetaban a Israel por el buen hacer del rey Uzías como autoridad y por lo tanto había paz y prosperidad en su reinado y la gente vivía en aquel lugar y en aquel momento muy bien, porque edificó torres, construyó baluartes,
hizo labrados, agricultura, bueno, fue un gran rey, hizo de todo, un arquitecto, constructor, en fin, era amigo de la agricultura, hizo de todo, fue un rey con unas habilidades tremendas, y entonces el reino de Israel creció durante su reinado, ¿no? Pero ocurrió lo inevitable, ¿no? Lo que ocurre a todo ser humano y que la Biblia establece de una forma clara, que los hombres pues mueran una sola vez, y entonces Uzías llegó su momento y partió de esta tierra, y en ese año en que el rey muere, el rey Uzías, es cuando Dios le hace el llamamiento al profeta Isaías, y por eso le dice en el año en que murió el rey Uzías. Y por eso esta explicación, porque lo primero que dice en el verso 1 es: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Estamos hablando de visión, no de emoción. Dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas, dice, llenaban el templo. Qué importante es esto, ¿no? Que sus faldas, su presencia, llenaban el templo. Fíjese, el Señor hace que Isaías mire hacia dónde, le hace mirar a lo alto. Dice, vi al Señor sobre un trono, dice, alto, estaba elevado, estaba en lo alto, un trono alto y sublime. Le hace que mire a lo alto. Y cuando mira, ¿qué es lo que ve Isaías? Ve un trono alto y sublime, y a un rey soberano sentado sobre ese trono. Porque, hermanos, cuando miramos a lo alto, cuando miramos para arriba, pues las cosas cambian, las circunstancias cambian, nuestra vida cambia, nuestros pensamientos cambian, porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Dice que más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos, y más altos son mis caminos que vuestros caminos. Nuestros caminos son bajos, nuestros pensamientos son bajos, entonces tenemos que mirar arriba. Y cuando miramos a lo alto, pues entonces todo cambia cuando miramos a lo alto. Y por eso el apóstol Pablo nos recuerda en Colosenses: mirad las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Mirad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. La visión que ve es impresionante. Dice que había serafines, ángeles del Señor por doquier, que tenían alas, dice, con 2 alas volaban, con 2 cubrían sus pies. Dice, había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro, dice, daban voces, diciendo, santo, 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 Yahvé de los ejércitos, alabando al Señor, honrando la santidad de Dios, la majestad de Dios. Y entonces dice que las puertas del templo se estremecieron ya, y temblaron, y la casa pues dice que se llenó, ¿no? Los quiciales de las puertas donde estaba Isaías, dice que se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, se llenó de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor le estaba mostrando a Isaías que aunque el trono terrenal del rey Uzías había quedado vacío, porque el rey Uzías había muerto, y en aquel momento pues seguramente estaría surgiendo una preocupación, una crisis política, social en el pueblo, preocupados por quién iba a ser su sucesor, porque había reinado durante tantos años, había traído paz y prosperidad, ahora estaban esperando con la inquietud de decir quién le va a suceder y quién va a ser su sucesor, a ver cómo es lo que pasa, ¿no? Cuando alguien se va y cuando esperan otro rey, otro gobernante, dicen a ver cómo va a hacer las cosas, ¿no? Entonces el pueblo estaría en ese vacío, en esa inquietud ¿no? Entonces el trono estaba vacío, pero lo que el Señor le quería mostrar a Isaías era que aunque el trono terrenal estaba vacío, porque estaban esperando otro rey, había un rey por encima de todos los reyes, que era el Señor, Yahvé de los ejércitos, que estaba sentado en el trono y que se iba a ocupar de ello, ¿no? Amén, hermanos. Entonces,
ese trono alto y sublime estaba ocupado, estaba el Señor allá, ¿no? Y entonces aquellos ángeles, dice, que daban voces diciendo santo, 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 y Dios le quería mostrar a Isaías, ¿no? que bueno, la gloria de Dios en definitiva, ¿no? Pero continúa la visión y de repente el profeta Isaías se da cuenta de algo, ¿no? Dice el verso 5: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. Qué bueno que nuestros ojos vean al Rey primeramente. Hay que ver al Rey, hay que ver a Jesús, hay que ver a Dios. Quizás no como lo vio el profeta Isaías en esa manifestación tan gloriosa, ¿no? Pero con los ojos del Espíritu vemos al Rey, vemos a Jesús, estamos viendo a Dios cada día. Y entonces Isaías exclamó y dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Cuando vio aquella visión dice, ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos! ¡Ay de mí que soy muerto! Siempre reconociendo nuestra debilidad, hermanos, siempre reconociendo nuestra condición, que somos seres humanos, mortales, sujetos a debilidad, reconociendo el señorío del Rey y su trono sobre nuestras vidas. Porque si no comenzamos desde la debilidad, desde el cimiento, si no menguamos para que Él crezca en nosotros, nunca podrá haber en nuestras vidas un trono levantado. Si no nos humillamos cada día, si no lo reconocemos que somos miserables por nosotros mismos y para ello es necesario que echemos nuestras coronas a los pies de Cristo, como los 24 ancianos del Apocalipsis que habla que echaban sus coronas delante del trono, como luego veremos, ¿no? Después, como consecuencia de esto, va a ocurrir lo que ocurrió en los versos 6 y 7. ¿Qué dicen los versos 6 y 7? Los siguientes versículos, después de haber, porque siempre tiene que haber un antes y un después. Si en tu vida, hermano, no hay un antes y un después, si en nuestras vidas, hermanos, no hay un antes y un después, quiere decir que no ha ocurrido absolutamente nada, porque Dios tiene que delimitar claramente ese tránsito, ese antes y ese después, de una forma muy clara, de una forma muy palpable, de una forma muy visible. Un antes y un después. Verso 6 y verso 7 dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Voló hacia mí uno de los ángeles. Después de mirar hacia arriba y poder ver al Señor en su gloria y no preocuparse ya de la muerte del rey Uzías y haberse quedado desamparados políticamente, Isaías se da cuenta de algo, y esa debe ser la experiencia que debemos tener en nuestras vidas. Porque, hermanos, cuando uno está cerca del Señor, nos damos cuenta de lo miserables que somos. Cuanto más nos acercamos a Dios, más miserables nos vemos, más pequeños nos vemos, más insignificantes nos vemos y sobre todo más inmundos nos vemos cuando nos acercamos al trono de Dios, que es santo, 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 hermano. Cuando te acercas a la santidad de Dios, nuestros trapos de inmundicia se manifiestan claramente, hermano, y nos vemos tan sucios, tan pequeños, tan vanos y tan lejos de la presencia de Dios. Por eso debemos de vivir de esta manera, ¿no? Y tener esta experiencia en nuestras vidas. Porque cuando nos acercamos al Señor nos damos cuenta de cuán miserables somos. Porque cuanto más cerca estamos de la luz,
es cuando más se ve nuestra suciedad, nuestra carnalidad, nuestra corrupción moral y espiritual. Si usted quiere que en su casa no se vea la suciedad, cierre todas las puertas, cierre todas las ventanas, extienda todas las cortinas, baje las persianas, apague las luces. Cuanto más oscuridad, menos se va a ver la suciedad. Pero cuanto más luz hay, más se ve la suciedad. Cuanto más cerca estamos del trono de Dios, más consciente vamos a ser de nuestros pecados, de nuestros fracasos, de nuestros errores. Isaías se dio cuenta de eso. Al ver la majestad de Dios, al ver el trono de Dios, se dio cuenta de que era hombre muerto, hombre inmundo de labios, y que habitaba en medio de un pueblo que tenía labios inmundos, pero aun a pesar de eso, dice, aun a pesar de eso, mis ojos han visto al Rey de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, tomando un carbón encendido del altar, y entonces, tocando sobre mis labios con ese carbón, me dijo, he aquí, he limpiado tu pecado. Ya tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, quito tu culpa y limpio tu pecado. Amén, hermanos. Y entonces, después de eso, de aquella experiencia de Isaías, ¿no? Se dio cuenta de quién era, ¿verdad? Y a lo que Dios le quería llamar, hermanos. Si Isaías no se hubiera dado cuenta de esto, nunca hubiera podido ser usado por el Señor. No era suficiente haber visto al Rey sentado en un trono, en toda su majestad y santidad. Eso fue el primer paso, porque muchos han visto, pero no han sido experimentados en la experiencia de lo que han visto. Tuvo que ser quebrantado para ser ungido, porque nunca estaremos preparados para cualquier desafío en el Señor hasta que no caigamos de rodillas delante de Dios, quebrantados delante del trono de Dios, de la majestad de Dios. Y por último dice la palabra en el verso 8, dice, después de todo esto, dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía, fíjense, después de haber mirado hacia arriba y haber visto al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, después de reconocer su condición, después de recibir el toque del ángel que le toca con el carbón encendido sacado del altar, ¿verdad? Después de este proceso, el Señor ahora le lleva a Isaías ya no a mirar hacia arriba, ahora le lleva a mirar hacia sí mismo, a mirar hacia adentro, ¿no? A mirar dentro de sí. Ahora el Señor le lleva a mirar hacia afuera primero, porque tiene que oír la voz del Señor que le está desafiando y le está diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Como diciéndole, ahora sí, ahora estás preparado para hacer todo lo que yo te mande. Ahora estás listo para hacer todo lo que yo te mande. Amén, hermanos. Entonces, la visión que tuvo Isaías no fue una emoción, fue algo que le llevó a la acción, porque después de aquella visión, escuchó la voz del Señor y que le dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Era una voz desafiándole, decir, ¿has visto mi gloria? ¿Me has visto a mí sentado en el trono alto y sublime? Ahora yo te estoy preguntando, mira hacia afuera, mira la necesidad, mira la obra de Dios, mira la viña del Señor, mira en lo que Dios quiere hacer. Y entonces, ¿estás dispuesto? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías, rendido al Señor, respondió y pudo decir, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Estoy dispuesto. Después de esta experiencia, no te voy a decir que no. Estoy dispuesto. Heme aquí, Señor.
envíame a mí. No se quedó en una simple emoción. El Señor le llevó a la acción, es decir, iré donde tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, haré lo que tú quieras. Heme aquí, Señor. Heme aquí quiere decir, me rindo. Yo no sé si tú le has dicho al Señor alguna vez, si usted le ha dicho al Señor alguna vez, Señor, heme aquí, así con los brazos abiertos en cruz, como crucificado, como en la cruz, diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero no, hasta algunos dicen, envíame a llevar un cargo en la iglesia, envíame a llevar una responsabilidad, envíame a hacer esto, a hacer aquello. No, envíame, sin más, envíame. Y el Señor te va a enviar donde Él quiera, como Él quiera, y hará contigo lo que Él quiera, porque Él ve tu corazón. Amén, hermanos. Así que, amados hermanos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero orar esta mañana y te desafío con un versículo y oramos. Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12 dice así. Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, si es que habéis mostrado trabajo de amor, dice, trabajo de amor, no habla de trabajo, no, habla de trabajo de amor, trabajo por amor, trabajo por amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos, dice, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén, hermanos. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Está hablando de los que habló después en el capítulo 11, de aquellos héroes de la fe que son dignos de imitar, que son nuestros puntos de referencia. Primero Cristo, lógicamente, los apóstoles, los discípulos, pero todos aquellos hombres, patriarcas de la fe, héroes de la fe, dice que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, porque las promesas se cumplen en Jesucristo. Son el sí y el amén. Todas las promesas que están escritas en la Biblia se cumplen en Jesucristo, pero hay que alcanzarlas, y hay que vivir en ellas, hay que tomarlas, pero hay que hacer algo para vivir esas promesas. Las promesas están escritas en la Biblia, están escritas aquí en la palabra de Dios, pero esas promesas aquí escritas no sirven para nada. Las promesas que están escritas en la Biblia tienen que pasar al corazón y se tienen que hacer vivas en nuestras vidas, se tienen que hacer una experiencia en nuestras vidas y se tiene que vivir conforme a ellas. Pero esas promesas se reciben por la fe, por la paciencia, y yo añadiría que también por la obediencia a su palabra. Amén, por la obediencia a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, no es una emoción. Dios quiere librarnos de las emociones que son pasajeras, ¿verdad? La visión de Dios produce acción verdadera en nuestras vidas y produce frutos en nuestras vidas verdaderos, conforme a lo que hemos visto y oído de Dios. Y luego podrán decir de nosotros, como dijeron de Pedro y de Juan cuando estaban delante del concilio, porque hablaban con denuedo y le decían, y porque eran hombres del vulgo, y decían, estos han estado con Jesús,
Decían, no puede ser que alguien hable de esta manera si no ha estado con Jesús. Y entonces les identificaban por eso, les decían, han estado con Jesús. Yo no sé si si tú has estado con Jesús, y si tú has estado con Jesús, tienes que manifestar las obras de Jesús, los frutos de Jesús, porque el que dice que permanece en Él, dice la Escritura, debe andar como Él anduvo, no como tú quieras andar, como Él anduvo. Si no, quiere decir que no has estado con Jesús, y si no has estado con Jesús, lógicamente no has conocido a Jesús. Amén, hermanos. Que Dios te bendiga y que esta palabra produzca fe en tu corazón, no una emoción. Que esta palabra produzca visión, pasión y acción en tu vida, para que te conviertas en un obrero apto para enseñar también a otros, un obrero fiel, fieles e idóneos, como dice la Escritura, para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros, verdaderos obreros en la iglesia del Señor, en la obra del Señor. Les damos las gracias por seguir nuestras transmisiones en esta página de Cuerpo de Cristo, en Facebook, cada domingo nuestras predicaciones de la Iglesia Cuerpo de Cristo, y también en nuestro canal de YouTube como Iglesia Cuerpo de Cristo Perú, para que se suscriban a este canal y puedan ser parte de nosotros siguiendo estas transmisiones. Le damos las gracias y les invitamos a que nos sigan sintonizando cada domingo. Muchas gracias, Dios les bendiga.